educativo del sexenio, y quien hoy nos acompaña en el panel, Pedro Hernández, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de la sección 9. Y Manolo Ordorica, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Manuel Gil Antón, profesor investigador del Colegio de México. Y el rector Hugo Aboites, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene la palabra el maestro Pedro. Buenas noches. Soy director de una escuela primaria en Iztapalapa que se llama Centauro del Norte. Entonces, cuando llego a un salón de clases y les digo a los niños, a las niñas, buenos días o buenas tardes, siempre contestan muy animosos: buenos días, querido y guapo director. Y aquí como que no veo así ese ambiente, ¿no? Entonces, buenas noches. Gracias. Y bueno, mañana me toca leerles un cuento a los niños de primero, y con los niños de quinto vamos a trabajar con un material que se llama Cubo Base 10 para revisar el concepto de números decimales. Entonces espero que con los niños pues les quede claro, les ayude en esta parte. Y bueno, quiero decir esto porque pareciera que ahora los maestros somos pues delincuentes, somos personas no muy gratas en este país, y pareciera que no estamos haciendo nuestro trabajo. Y bueno, yo he titulado esto como el desbalance, porque en realidad si hiciéramos un balance a mitad de sexenio, pues vemos que en 3 años, y pues es la siguiente imagen que quiero que veamos con atención, que incluso la jornada lo puso en primera plana. Pues este balance educativo nos ha llevado a una guerra contra el magisterio, y no es un asunto metafórico lo que estamos planteando. O sea, si ustedes ven en la imagen, pues no llevan al Chapo, no llevan a, no sé, a uno de estos grandes delincuentes, sino llevan a 4 maestros, 2 personalmente los conozco porque nos han tocado algunas batallas en la defensa de la educación pública, y bueno, es increíble pues la fuerza que se ha utilizado para capturar a estos 4 maestros, que si bien son dirigentes en la sección 22 de Oaxaca, pues el delito mayor que han cometido es ponerse al frente de la lucha contra una reforma educativa que nosotros hemos señalado como una reforma administrativa, laboral y empresarial. En esta guerra se nos llama daños colaterales, y también queremos decir que la desaparición de nuestros 43 normalistas viene en este mismo tono, pues dado que la lucha de los normalistas rurales por sobrevivir a una campaña feroz por desaparecer las normales rurales y todo vestigio aquel que el general Lázaro Cárdenas consolidó en los 30 y que llevó a la formación de miles de docentes que han procurado pues igual estar con sus alumnos. Pero también en este recuento de daños pues queremos decir que al maestro Antonio Vivar, el pasado 7 de junio, durante una protesta en Tlapa de Comunfort, fue abatido a tiros así cruelmente. Pero también antes,
en mayo, el maestro Claudio Castillo, durante una protesta en Acapulco, fue igual abatido. Después se quiso decir que sus mismos compañeros lo habían atropellado en una cuestión de desalojo que llevó a cabo ahí la Policía Federal. El maestro era un maestro jubilado con un problema derivado de una poliomielitis, pues no podía trasladarse rápido. Lo bajaron de la camioneta de sonido, donde el maestro pues arengaba hacia las consignas y demás. Entonces, ahora a 4 maestros se les ha apresado y se les ha enviado inmediatamente al penal de alta seguridad del Altiplano, donde se fugó el Chapo. Pues entonces hay una imagen donde el Chapo dice: lo bueno que yo no fui a la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte, más 5 compañeros presos desde hace casi 2 años, pues nos lleva a que estos daños colaterales de esta reforma educativa y de esta forma de una guerra contra los maestros nos está llevando pues a una situación donde vemos que hay poco afán por realmente transformar a la educación. Ahí, de manera muy resumida, están 15 propuestas que el candidato Peña Nieto planteó para la educación, y bueno, veamos si a 3 años estas se han cumplido o no. Dice que era incrementar la calidad y la equidad, escuelas de tiempo completo con jornadas de 8 horas, con alimentos nutritivos, habilidades artísticas y deportivas, escuelas dignas, alcanzar la cobertura universal en la educación media y superior, otorgar becas educativas y fortalecer los albergues, aumentar a 45% la cobertura en educación superior, becas para que los niños y jóvenes no abandonen la escuela por falta de recursos, ampliar y actualizar el equipamiento de la red de bibliotecas, instalación de nuevos instrumentos digitales, dotar de mochila completa a los niños de primaria con libros de texto y útiles, computadoras portátiles con acceso a internet para los niños de 5º y 6º, seguro de accidentes escolares. Fíjense, en la 13, entonces como candidato decía que era necesaria la capacitación permanente, pero también la evaluación periódica de los maestros con base en el avance educativo de sus alumnos para mejorar la calidad de la enseñanza. Vales educativos para acceder a escuelas privadas, promoviendo competencia y eficacia, y concluir la descentralización educativa e involucrar a las autoridades estatales en las negociaciones federales. Bueno, 3 años para imponer una reforma educativa. Es decir, que le quedan 3 años para ver si consolida esta reforma educativa. Por aquí me preguntaba una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas si había alguna continuidad entre las políticas del PAN y estas que se están llevando a cabo. Nosotros hemos señalado, junto con los investigadores, que en realidad es la culminación de una serie de pactos y reformas prácticamente desde Salinas, y bueno, lo que está haciendo Peña Nieto no es una reforma educativa, no es creación de él, y bueno, también hemos insistido bastante en que hay una serie de poderes fácticos detrás de esta reforma, ¿no? Y bueno, está desde la OCDE, que es un organismo que da asesoría a los gobiernos en cuestiones económicas, macroeconómicas, financieras, etcétera, pero que también le ha señalado la agenda a este gobierno. Pero junto con esos poderes fácticos, pues hay una organización empresarial que se hace llamar Mexicanos Primero, como si existiéramos mexicanos de segunda o de tercera. Y bueno, pues ahí vean a los grandes dueños de las empresas que están también planteando una y otra vez que los responsables de la debacle educativa en este país somos los maestros, ¿no? Y que entonces pues hay que quedarse solo con los buenos maestros. Ahora el término es con los maestros idóneos. ¿Y cómo podemos decir quiénes son los maestros idóneos? Pues apliquémosle un examen y los que reprueben, y Chofed así lo dijo, el que repruebe se va. Pero también, bueno, veamos que están ahora también las televisoras muy pendientes de esta reforma,
porque hay grandes negocios en los que están involucrados. Esta reforma impuesta, por supuesto, carece de legitimidad, no tiene aspectos pedagógicos que conlleven la transformación de la educación, es regresiva y lesiva, reemplaza valores históricos por los del mercado, responsabiliza a los maestros de la baja calidad e impone una evaluación punitiva. Este término punitiva ha querido ser desmentido desde el propio Peña Nieto hasta ahora nuestro flamante secretario de Educación Pública, que nunca acudió a una escuela pública y que entonces pues debe ser un experto precisamente en pedagogía, en educación, en psicología educativa, etcétera, diciendo entonces que necesitamos pues poner orden en casa porque hay un desorden, la educación está secuestrada por los maestros de Oaxaca imponen autoridades y bueno, pues hay que quitarles ese poder y en realidad lo que están diciendo es que estos poderes fácticos requieren tener esta rectoría de la educación. ¿Por qué hemos insistido en que esta reforma no es educativa? Queremos muy sintéticamente decir 10 razones que nosotros consideramos que esta reforma educativa es una reforma laboral, administrativa y empresarial. Ustedes revisan el tercero constitucional parchado, porque no puede llamarse de otra forma, a grave imposición que le hicieron a un artículo que creo que desde la primaria siempre los maestros decimos, pues son los pilares producto de la revolución que costó 1 millón de muertos y que el tercero, el 27 y el 123, bueno, yo como maestro en cívica pues siempre insistimos. Sin embargo, en esta reforma impone una cuestión laboral y administrativa, llevando al exceso y dejando de lado pues esos principios filosóficos que marca nuestro tercero constitucional. Por supuesto, pone en riesgo a la escuela pública, gratuita y laica. La educación deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Y bueno, esta es la concepción neoliberal en este país, de estos gobiernos, pero también hemos señalado que no hay un nuevo modelo educativo que modifique planes y programas, que transforme métodos y atienda el rezago. Hoy, por ejemplo, estuvimos trabajando en la escuelita con las maestras de sexto en su planeación y bueno, pues tenemos un plan de estudios 2011, tenemos unos libros de texto, además de con errores ortográficos, pues con mutilaciones importantes en la parte de historia, con situaciones que no nos ayudan mucho a los maestros a poder desarrollar los conocimientos con los niños. Y entonces decíamos, bueno, pues tomemos del plan lo que nos sirve, qué necesitamos que los niños desarrollen. Bueno, pues necesitamos niños que lean, que comprendan, que escriban, que expresen sus ideas. Necesitamos niños que puedan resolver problemas cotidianos que implican las matemáticas, que puedan tener valores muy claros de solidaridad, de respeto, que puedan identificar con claridad su pertenencia a un país, en una diversidad. Y bueno, entonces tenemos que suplir muchas de estas carencias que hay todavía en planes y que Nuño ha anunciado que probablemente para enero ya esté una nueva propuesta educativa, es decir, al 4º año de gobierno. Por supuesto, estos libros de texto gratuito, además de los 117 errores ortográficos, que pareciera un chiste cuando cuestionamos esto y nos dijeron, pues que les sirva de ejercicio para que los niños encuentren los errores, ¿no? Bueno, no solo eso es grave, porque entonces se pagaron millones a las empresas que hicieron estos libros, a quienes los revisaron, y de todos modos dijeron, bueno, pues ya están impresos tantos millones de libros, pues no los vamos a tirar, ¿no? Vamos, que los usen. Apenas van a hacerse nuevos libros de texto. Por supuesto, con problemas y con errores científicos, pedagógicos, con una mezcla de pedagogías y de didácticas que entonces
al no haber una capacitación adecuada con los maestros, pues cuesta trabajo poderlos desarrollar. La evaluación. No solo es la evaluación a los maestros, hay una evaluación a los alumnos. Está recientemente publicado los resultados de Planea, que sustituyó a Enlace, porque descubrieron que había un nivel de corrupción tan alto que entonces los exámenes se vendieron, se llevaron, se trajeron, y bueno, en aras de obtener un poco más de salario, algunos maestros incurrieron en una situación de trampa, pues, ¿no? Y entonces, pues la imagen es que la maestra descubre al niño con el acordeón y el niño piensa que lo van a castigar. Le dice la maestra: no, quiero que me ayudes a hacer mi acordeón para mi evaluación, ¿no? Porque ahora para los maestros la evaluación la podemos sintetizar en: te evalúas, empieza el proceso de despido, es decir, tienes 3 oportunidades, etc. No te evalúas, pierdes tu empleo. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Por supuesto, a las escuelas, pues también ya, y bueno, Hugo Aboites creo que ha sido muy clara en esa parte, cómo estas evaluaciones han llevado pues a señalar escuelas, a decir escuelas buenas, maestros buenos, y bueno, también a demeritar el trabajo de los maestros. Genera la privatización de la educación, y además de la venta de libros, de 1 millón de tabletas. Imagínense ese negocio que se hizo, que recibieron nuestros alumnos de quinto y sexto, solo de algunas entidades, pero que no tenemos internet. Por ejemplo, en la escuela nosotros lo que estamos haciendo pues es llevar el internet que tenemos de la dirección a esos espacios para que realmente tenga un uso y pueda servir de una herramienta de búsqueda de información. Ahorita voy a aportar algunas cifras, pero también ahora el negocio es los cursos para preparar a los maestros para las evaluaciones. Y entonces han surgido un número importante de escuelitas, Patito, que ofrecen que si tú vas a su curso, seguramente vas a poder pasar la evaluación, que implica que si no la pasas, pues pones en riesgo tu empleo. Pero además, recientemente Peña Nieto anunció que invertirá a través de la emisión de bonos de infraestructura educativa, que les llama 100, 50,000 millones adicionales para mejorar 30,000 escuelas. Eso suena bien, pero cuando uno lee y dice que son bonos que la Bolsa de Valores va a prestar para que pueda invertirse en infraestructura, pues significa que vamos a estar más endeudados. Una novena razón es que con su llamada autonomía de gestión recae en los padres pues el pago de los servicios, y bueno, particularmente en el DF hemos tenido una lucha con los padres de familia, porque ha implicado que han llegado ya recibos de luz por, no sé, 28,000 pesos, por ejemplo, a una escuela de Tláhuac, y donde incluso la compañía de luz llegó y cortó la luz porque decía, pues es que aquí hay un adeudo. Una lucha ejemplar que hicieron los padres de familia, que tomaron más de 100 escuelas en Tláhuac, en Milpalta, en Xochimilco, en Iztapalapa, llevó a que la Administradora Federal de Servicios Educativos en el DF, que es como se denomina la SED en el DF, tuviera que decir que no se iba a pagar ninguno de esos servicios, y que los directores teníamos que mandar esos recibos vía estructura para que se pagaran pues respectivamente. Y bueno, el otro asunto pues es la reducción de presupuesto. Esta imagen me pareció muy importante. ¿Cuántos alumnos de la UNAM nos cuesta un senador? O sea, lo que gana un senador sería el equivalente a lograr que 202 alumnos más estuvieran en la universidad. Entonces, multiplíquenle por cuántos senadores tenemos, ¿no? Y bueno, hay una imagen también que nos dice el nivel de preparación de estos señores, y bueno, pues yo creo que tratando de ser justos, pues está bien, cualquier persona puede ser candidato y ser nombrado y demás, pero entonces que una persona va a evaluar a los maestros y no tiene ni siquiera estos niveles de competencia que se nos pide, pues yo creo que es muy grave, ¿no? En nuestras consignas nosotros decimos, si hay que evaluar, por Peña hay que empezar, ¿no? Y bueno, ahí están las barbaridades que ha señalado.
Ahora Peña Nieto ha dicho 6 temas prioritarios de la reforma: fortalecer la escuela, la infraestructura, el desarrollo profesional docente, la revisión de planes y programas, equidad, vinculación entre la escuela y el mercado laboral y transformación administrativa de la SEP. En su tercer informe de gobierno, entre otras cosas, pues dice que no habrá marcha atrás en la reforma educativa. Y esto significa que a sangre y fuego se va a imponer la reforma educativa, o se está imponiendo la reforma educativa, y no es metáfora, pues, o sea, tenemos compañeros presos, compañeros con amenazas de órdenes de aprehensión, situaciones de militarización en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas. Aquí en las sedes, el próximo sábado, que va a hacerse el examen de permanencia, pues seguramente va a estar resguardado por todas las policías que ustedes se imaginen. ¿Por qué se necesita poner a un policía para que un maestro vaya a hacer un examen donde se supone que a lo mejor puede obtener mejor salario, o que dependiendo de sus resultados pues le van a diseñar una ruta de mejora? Pero también habla que por ejemplo en las escuelas de tiempo completo dice que han aumentado en 3 veces, ahora tenemos 23.182 escuelas, pero reconoce que solo en la mitad se da alimentación. Es decir, niños que permanecen 8 horas, de las 8 de la mañana a 4 de la tarde, que los papás tienen que llevar los alimentos que van a consumir. Y bueno, hemos tenido un sinnúmero de problemas, aún en el Distrito Federal, que tendríamos mejores condiciones. 1 millón de tabletas y computadoras a niños y maestros, pero la mayoría sin acceso a internet. Solo 48.200 centros escolares de 250.000 con internet. Habla de 5.2 millones de becas, pero nos acaba de llegar un anuncio como directores que este ciclo escolar, por recorte presupuestal, no va a haber becas para los niños. De todos modos, a mi escuela, que tiene 500 niños, nos llegaban 3 o 4 becas por ciclo escolar. Entonces, imagínense, en los últimos 10 años, pues hemos acumulado entre niños de primero a sexto alrededor de 25 becas para 500 niños. Y pues pasamos de un secretario bravucón que amenazaba, que no sé si andaba tomado o algo así, a un mercadólogo. Vean esa imagen, creo que Manuel lo ha señalado muy claramente: un maestro que necesita un micrófono para leerle un cuento a los niños, y unos niños muy atentos, por supuesto, ¿no? Y creo que también nos dejó de tarea Manuel, porque en otra imagen, pues las mesas, las sillas, se ven con etiquetas nuevas, es decir, todo un show preparado para aparentar que el secretario se está acercando a las escuelas. Si visita una escuela por semana, en los 3 años que les resta de gobierno, ¿cuántas escuelas creen ustedes que va a visitar? No más de 150 escuelas. Tenemos 250.000 escuelas en el país. Y bueno, la imagen donde fue en helicóptero a una escuela de Oaxaca, donde no estuvieron maestros, donde no estuvieron niños, y que inmediatamente lo sacaron, ¿no? Y creo que Luis Hernández en un artículo también lo señaló muy claramente. Un secretario en la carrera presidencial, más que en la atención de los graves problemas que tenemos en educación. En el propio censo del INEGI, 32 millones de mexicanos en rezago educativo, 6 millones no van a la escuela, o sea, están en edad de ir a la escuela y no van. Y señaló que las escuelas, 25% son adaptadas, 36% no tienen drenaje, 24% no cuentan con agua, 16% no tienen baño, 16%, 15% no tienen sillas, 10% no cuentan con pizarrón, 8% no cuentan con electricidad. Eso pensamos en las tabletas, en las computadoras, en todas estas cosas. 45% de escuelas no cuentan con computadoras y 61% no cuentan con internet. Pero también quiero señalar que tenemos un sindicato domesticado que lo que se dedica ahora es a promover cursos y a decir que no nos va a pasar nada y que por favor vayamos a la evaluación. Quitaron el Bester, le sirvió en esta parte mediática,
pero el señor Juan Díaz, cómplice totalmente de los atracos del Ester Gordillo, y yo creo que un sindicato de esta característica no nos sirve, por supuesto, a los trabajadores. Pero también no quiero dejar pasar que el gobierno de la ciudad, flamante gobierno de Mancera y su secretaria Barrales, recientemente firmaron un convenio con este señor del sindicato para promover que si vamos a la evaluación podremos recibir créditos para vivienda, como si esto no fuera un derecho, como si esto no fuera una cuestión que un gobierno que se dice de izquierda, que viene de algún sentido progresista, pues en realidad nos está entregando a los maestros y está siendo cómplice de una política que está arrasando con la educación. Yo creo que los ejemplos de los menores presupuestos para las prepas del propio gobierno del DF o para la UACM, que creo que debemos de pronunciarnos con mucha claridad que este derecho a la educación y este avance que habíamos tenido en la ciudad pues no puede detenerse porque estos señores están más interesados en los negocios que en otras cosas. Por supuesto, esta mitad de sexenio ha estado marcado totalmente por la lucha y la resistencia de los maestros. Créanos que hemos hecho todo lo posible por echar abajo esta reforma. Desde ir con los diputados, con los senadores, emprender amparos, hacer cartas, solicitar audiencias, etc. Por supuesto, hemos estado en la movilización en la calle, sí hemos desarrollado acciones que a veces parecieran muy fuertes y que ha llevado a que 4 compañeros en estos momentos estén siendo sentenciados como los peores delincuentes. Nosotros hemos fijado 4 rutas concretas para esto, una ruta jurídica que ya agotó porque la Suprema Corte de Justicia dice que no proceden nuestros amparos, tenemos que ir a la parte internacional, una ruta pedagógica donde hemos construido propuestas importantes, los investigadores que están aquí presentes y otros hemos recibido siempre un apoyo muy importante para desarrollar estas propuestas, una ruta política y organizativa que nos ha llevado a que el próximo miércoles nuevamente estaremos en las calles en muchos estados. Aquí en la Ciudad de México estaremos a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a la SED, nuevamente demandando un diálogo, demandando un debate, diciendo aquí están nuestras propuestas, hemos construido documentos importantes que hemos entregado a las autoridades que han sido omitidos completamente. Y el día sábado y domingo la coordinadora ayer decidió que va al boicot de estos exámenes, porque no considera que esté garantizada la estabilidad de los maestros. La ley marca muy claramente qué pasa con los maestros y bueno, pues continuaremos en esta lucha, en este ejercicio de nuestros derechos y bueno, nuestros compañeros que encabezan los secretarios generales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz y prácticamente todos los estados, pues han dicho van a ser insuficientes las cárceles para encerrarnos a todos. Hay una propuesta, en otro momento tal vez podamos explicar por qué hemos dicho que vamos de la protesta con una propuesta pedagógica, con una propuesta de regresar a sus orígenes al tercero constitucional, de garantizar los derechos del pueblo mexicano a recibir no una educación de calidad, porque no compartimos ese concepto, sí una educación integral que desarrolle todas las potencialidades de nuestros alumnos y por supuesto pues vamos a seguir en esta lucha. Agradecemos mucho a Casalán y a la jornada abrir estos espacios. Les solicitamos pues estén pendientes de las próximas acciones. Queremos decirles que también estamos construyendo con otras organizaciones una posibilidad de que el pueblo mexicano nos organicemos de otra forma. El próximo 18 de noviembre le hemos llamado una reunión intermedia donde vamos a convocar a muchos sindicatos, organizaciones, pero también a los académicos, a los investigadores, para que podamos discutir, podamos señalar
que otro México y otra educación es posible. Claro. Muchas gracias. Y le damos las gracias al maestro Pedro Hernández por su magnífica exposición y balance de este sexenio de Peña Nieto. Le damos sin más el micrófono a Imanol Ordorica. Adelante. Gracias. Buenas noches a todas y a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de... No, yo no soy director, ni querido, ni guapo. Ya pasaron. Nuestros maestros en la universidad no nos dicen ni nos contestan nuestros estudiantes ni nos aplauden. O sea, creo que se ha avanzado bastante y entre otras cosas en la primera intervención en ir describiendo los acontecimientos y caracterizando los acontecimientos que se están viviendo hoy en el país referentes al tema educativo. Y me parece que es importante que nos preguntemos cuáles pueden ser las razones que han llevado al gobierno mexicano y a otros actores políticos como el empresariado nacional o grupos relevantes de empresarios del país, como la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como a la mayoría de los partidos políticos, casi podríamos decir que a todos los partidos políticos, a confluir en la lógica de la llamada reforma educativa, dado que hemos coincidido que por lo menos las iniciativas planteadas como reforma no constituyen un proyecto de reforma educativa como tal. No hay una caracterización de los problemas educativos existentes, no hay una idea filosófica de qué es lo educativo y a dónde debe de encaminarse, no hay una visión de país que nos lleve a pensar de una manera o de otra, que incluso pudiera ser polémica, de qué requerimientos educativos tiene la nación hoy ante diferentes disyuntivas y alternativas de desarrollo. No hay, por lo tanto, métodos pedagógicos ni propuestas de contenido. Todo eso, nos han dicho, vendrá en una segunda etapa, o se suponía que se iba a construir a partir de los foros educativos que organizó Chuaifet hace ya un buen número de meses. Entonces, si no existe esto, ¿qué es el trasfondo del enorme conflicto que ha montado con toda intención el gobierno mexicano, polarizando tremendamente a la sociedad y abriendo una etapa de intensa confrontación con el magisterio nacional, principalmente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que incluso se ha expresado en movimientos de resistencia dentro de secciones sindicales en las cuales la coordinadora no ha tenido mucho peso históricamente y que, sin embargo, han hecho declaraciones, manifestaciones, expresiones políticas y han tomado acciones de cara o frente o contra esta llamada reforma educativa, ¿no? Para no estar repitiendo llamada reforma educativa, coincidimos en la caracterización: la reforma educativa tiene poco de educativa. Si nosotros buscáramos en la intencionalidad del gobierno y los grupos empresariales que existe un proyecto educativo oculto, la intención de transformar a la educación del país con una orientación de mercado, supongamos las peores intenciones, para servir al capital, para sojuzgar a los mexicanos, para garantizar la subordinación a los Estados Unidos, para garantizar la subordinación política al partido oficial, para ampliar los márgenes de ganancia de los empresarios,
para hacer que florezca el negocio de la educación privada. Todos estos fines nos llevarían a poder encontrar un hilo conductor discursivo y de contenido de cómo organizar a la educación en el país. Favorecer la expansión de las escuelas privadas, contención de las públicas, haber entrado de manera decidida al proyecto de los bonos educativos, pero a pesar de que algunos de estos temas se han mencionado, ciertamente no se ve ni en los gobiernos panistas algo que en algún momento parecía transparentarse como de una visión ideológica de volver a colocar por lo menos una parte de lo educativo en el ámbito eclesial de la religión católica, una especie de reconversión al movimiento de los conservadores del siglo XIX. Ni siquiera eso ha aflorado. Y entonces tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es en el fondo lo que están peleando? ¿Por qué están armando este tremendo conflicto social? ¿Por qué han llevado al país a esta gran confrontación contra los maestros? Y creo que podemos encontrar cierto alineamiento y coincidencia de actores políticos y económicos del país, y también algunas diferencias de hacia dónde quieren ir. No me cabe duda que el discurso educativo de la OCDE ha tenido un impacto, pero desde hace décadas, ¿no?, sin lograrse implantar del todo prácticamente en ningún país de América Latina. Ha habido algunas cuestiones en donde se ha avanzado, se ha desmantelado en unos países más que otros la lógica de un Estado proveedor de educación para sustituirla por el esquema de un Estado regulador o evaluador de la educación, pero tampoco eso parece verse del todo, ¿no? Quizás incluso en décadas anteriores con el Ceneval, con los exámenes de egreso, con todas estas cosas, parecía que hubiera habido más avances en esa dirección. Me vuelvo a preguntar entonces, ¿qué está en juego? Mi impresión, voy a adelantar un poco cuál es la conclusión o una de las conclusiones posibles, no digo que sea la única, y luego volveré a tratar de ir construyendo la argumentación de por qué considero que esto es así. Es que en realidad nos encontramos con el hecho de que en la esfera de lo educativo se está jugando en el país en buena medida, pero no solamente en el ámbito de la educación, la reconstrucción de las formas de ejercicio del poder político desde el Estado mexicano. Formas de ejercicio del poder que se fueron erosionando, que se rompieron bastante con la llegada del PAN a la presidencia de la República, no por la intención transformadora del PAN, sino por el hecho del debilitamiento del PRI y la pérdida en 2 sexenios de la presidencia de la República. Porque se rompieron los grandes sindicatos como elementos de contención, de control, pero también de articulación del Estado mexicano con amplios sectores de la población en la lógica de que nunca fue solamente a golpes que se estableció el control político en el país. Siempre había un intercambio de prebendas, de mejoras, de alguna dispersión de beneficios sociales, unos cuantos créditos, algunos avances salariales, todo lo que hoy, o desde hace algunos años, se ha venido denunciando como esos grandes cuestiones casi criminales que subyacen a los contratos colectivos de los sindicatos y que vimos con tanta fuerza en el conflicto del ESME, en donde pareciera que el sindicato se había sacado de la manga todas las formas de organización del trabajo de los electricistas mexicanos, como si eso no se hubiera establecido de manera bilateral
durante décadas en negociaciones entre el gobierno y el Sindicato Mexicano de Electricistas, como se hizo con otros sindicatos, ¿no? Con Pemex, los hospitales, los salarios, las pensiones, las viviendas, todo este esquema de relación entre el Estado mexicano como articulador al mismo tiempo de la acumulación de capital, de la expansión del empresariado nacional, de la explotación de la riqueza y de los mexicanos, pero que tenía que ir cediendo en el marco del discurso de la Revolución Mexicana algunos beneficios para mantener la estabilidad política, se fue rompiendo, se fue deteriorando, y finalmente en la lógica de la ruptura democrática que buscábamos y que creo, hay quienes hablan de transición a la democracia, yo creo que eso es una afirmación absolutamente aventurada. Una cosa es que haya habido un interregno de partidos políticos o un intercambio de partidos al frente de algunos ejecutivos federales o estatales, y otra que haya habido tal transición a la democracia. Acabó rompiendo los últimos vínculos de aquello que Fidel Velázquez simbolizaba con tanta fuerza. En ese contexto de enorme deterioro quedó un actor político en el país con una enorme notoriedad, con dos vertientes. Por un lado, este actor es el Magisterio Nacional. Por un lado, su vertiente corporativa, que rompe su histórica asociación con el PRI, partido oficial, para jugar por la libre, encabezados por el Baester Gordillo y simbolizados por el Baester Gordillo, un esquema supuestamente desde la base de trabajadores para la conformación de un partido que vendía sus votos al mejor postor. Y vendía unos votos que además nadie podía certificar, nadie sabía si lo que el Baester prometía era cierto o no era cierto, si la diferencia entre López Obrador y Felipe Calderón, más allá de todos los problemas, irregularidades, etcétera, tuvo algo que ver con la acción del Baester Gordillo o no tuvo nada que ver, pero de que lo vendió y capitalizó políticamente de una manera muy notable, ¿no?, la fuerza que le dio esa jugada política en un contexto en el que prácticamente todos los otros sindicatos mexicanos estaban rotos, perseguidos, debilitados, erosionados a una gran profundidad. Y las organizaciones en el campo, y las de profesionales, y hasta las de empresarios. La otra vertiente, también la vertiente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la vertiente de la oposición magisterial, también era incomodísima, ¿no? Y frente a ella, a ambas, quizás, probablemente durante el sexenio, los sexenios panistas con más intencionalidad contra la oposición magisterial, se lanzaron campañas muy fuertes sobre el hecho de que los maestros heredaran las plazas. Recuerden ustedes cuando la Alianza por la Calidad de la Educación y los proyectos que el PAN pactó con el sindicato, con el Baester y con otros actores sociales para la supuesta reforma de la educación. Entonces, un actor político simbolizado por el Baester, profundamente molesto para el empresariado nacional y para el partido PRI, que regresaba al poder en el 2012, y una oposición magisterial movilizada desde hacía años, que los dos habían sido sin distingo, porque se utilizaba tanto la imagen del Baester como las imágenes de la lucha de la oposición magisterial de manera indisoluble en los programas de televisión y en la película de Panzazo, por ejemplo, en donde el verdadero secretario de Educación del país, Carlos Lorente Mola, hasta la fecha, ¿no?, ha tenido varios encargados de despacho, en el último sexenio Chuaifet y Nuño, pero ellos construyeron una agenda de lo educativo que coincidía, de lo educativo se supone, con la necesidad política del Estado mexicano
de terminar con dos focos de incomodidad política de distinta naturaleza. Coincidieron entonces en construir con toda la lógica de los medios masivos de comunicación a el Baester como el gran demonio de la educación, pero al maestro de base también satanizado, criticado, con una imagen racista, clasista, que vimos en las imágenes de la televisión, siempre erosionada su legitimidad, su autoridad como maestro. Recuerden uno, no sé si ustedes lo tienen todavía en mente, en un noticiero de Televisa, en donde hay una movilización de maestros y de repente una de las tomas que va el video se queda fija en un hombre bastante bajo, de piel oscura, relativamente mayor, cercano a los 60 años por ahí, con un gesto en donde evidentemente estaba gritando una consigna o algo que se veía como un gesto desaforado, una imagen muy poco afortunada, ¿no? Pero totalmente intencional, donde decía: usted entregaría el futuro, usted pondría a sus hijos en las manos de este energúmeno, ¿no? Entonces era el Baester por un lado y la oposición en lucha por el otro lado, completamente atacadas y desautorizadas, permanentemente erosionadas, golpeadas de manera despectiva, insisto, con una actitud de clase y racista muy profundamente marcada. A partir de ahí confluyeron las fuerzas, incluidos los partidos del Pacto por México, para los cuales la oposición magisterial de base era tan incómoda como el PRI, y para los cuales era bueno adoptar el discurso anti el Baester que se había utilizado, recuérdenlo, desde la campaña del 2006 para señalar el fraude de López Obrador. Porque en este tema, voluntaria, inconsciente o inconscientemente, no se salva ninguno de los partidos políticos con registro. Todos han jugado equivocadamente el tema de la reforma educativa. Todos han jugado con las medias tintas de la evaluación y la calidad, pero no la represión, y apenas empiezan medio a redirigir el camino. Entonces, vemos cómo se construye la iniciativa puntual que no tiene más objetivo que poner en jaque el elemento central de la relación laboral, o los dos elementos centrales de la relación laboral, que son el ingreso y la permanencia al centro de trabajo. Y una vez que están esos puestos en jaque, con una concesión constitucional brutal, mucho más grave en el artículo 73 que en el artículo 3, porque es el que coloca más allá que la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores de la educación en una condición de absoluta excepción, ¿sí? En la que se plantea el intento de acabar con los últimos focos de resistencia para construir ese tipo nuevo de relaciones políticas. Y se monta en un aparato en el cual esta enorme batalla, que estaba muy en tablas frente a la sociedad mexicana, si no me apuran, hasta relativamente perdida, en dos grandes campañas publicitarias: la puesta en la cárcel del Baester Gordillo y la supuesta reforma educativa. La reforma educativa, que tiene tres rasgos muy concretos, algunos ya se mencionaron. Uno, plantea el mito de que el gran problema educativo del país son los maestros, porque son flojos, son malos, son feos, son incultos, están mal preparados, son irresponsables, no van a trabajar. Pero eso es lo que nos han vendido, todo eso nos han vendido. Y entonces nos dicen, y si ese es el problema, entonces eso es lo que hay que corregir. Y para corregir eso, ¿no? Nos engañan con esa caracterización de los problemas educativos. Se construye una acción mítica: la evaluación. La evaluación lo resuelve todo.
O sea, simplemente evaluando van a empezar a mejorar los niños. Le aplicamos evaluaciones a los maestros y vean las declaraciones tanto del INE como de los encargados del despacho de la SEP, como del secretario Loret, como todos. Es que si se evalúan, es que si no dejan que se evalúen los maestros, estamos colocando el futuro de México en peligro. Es que si no hay evaluación ha habido siempre. Nada más que ahora la política de evaluación tiene una intencionalidad específica, que es poner en operación el control del ingreso y la permanencia del personal, de los académicos, ya nos lo hicieron desde hace 30 años, y de los maestros en este ¿no? Y nos montan un esquema totalmente fraudulento de evaluación. Ellos saben, y nosotros sabemos más claramente, y lo hemos estado diciendo, que la evaluación que dicen que van a poner en práctica no se puede poner en práctica. Es imposible. Tenemos 1,5 millones de maestros en el país. Se tienen que evaluar cada 3 años. Y esto significa que hay que poner a evaluarse a 500,000 maestros al año. Dentro de 4 o 5 días nos van a decir que hubo un gran logro porque lograron que se registraran 125,000 a la primera evaluación. Para eso han echado toda la carne al asador, la represión, la puesta en la cárcel de dirigentes, sacarles delitos, hacer denuncias, todo lo que se ha hecho contra el magisterio, particularmente de Oaxaca, ¿no? Y que ha sido el enorme esfuerzo para que a través del palo, el garrote y la zanahoria ahora de la vivienda, les vamos a dar una chamarra Adidas, les vamos a regalar una gorra del PRI, o sea, en el intento máximo de llevarlos a registrarse y a inscribirse para hacer un proceso de evaluación que incluso en sus condiciones, supongamos ideales, si no se fuera la luz, hemos oído todos los testimonios de maestras y maestros que han intentado participar en el proceso de evaluación mostrando que es imposible. Es imposible atender todas las experiencias educativas que se tienen que subir al sistema, atender los casos de un alumno de buena calidad, del alumno que no funcionó, del alumno con problemas, del proyecto educativo y además evaluar la prueba estandarizada. Lo único que van a hacer es el examen estandarizado. Ellos saben que es un engaño, ellos saben que es un fraude y nos lo están vendiendo. Quiero plantear 2 cosas muy brevemente. Primero, el que nosotros señalemos que la reforma, la llamada reforma educativa, no está asentada en un proyecto educativo para el país, no quiere decir que estas prácticas que se han establecido no tengan un efecto nocivo y perdurable en lo educativo cotidianamente, en la relación en el aula, en el quehacer de los maestros y en el impacto sobre los niños y niñas que van a las escuelas y sobre sus familias. Por supuesto que lo tiene. Incluso de manera inadvertida puede establecer prácticas o puede tener una serie de efectos nocivos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, creo que es importante y no lo podemos perder de vista. Y lo último, hay un enorme reto político, porque tenemos que ser claros de que aunque la resistencia ha sido en muchos casos heroica, que la lucha ha sido muy intensa, que la organización es fuerte, tenemos un serio problema de que en la opinión pública nuestros adversarios han logrado tomar ventaja sobre nosotros. Sí, ya sabemos que son los dueños de la tele, de la radio, que lo tienen todos los mecanismos, pero eso no deja de mostrar una realidad en el sentido de que en la sociedad mexicana prevalece, no digo que es absoluta, pero prevalece
una capa muy importante de la sociedad que está en contra de la movilización de los maestros y que cree que la reforma educativa puede ser posible. Y esto nos plantea retos políticos enormes, porque tenemos que ser todavía más creativos, tenemos que enfatizar todavía más la parte propositiva de la oposición magisterial. Tenemos que mostrar que las carencias que ellos tienen, nosotros las podemos subsanar, porque tenemos una visión de país, una visión de lo que tiene que ser la educación, una visión de cómo debe organizarse, una visión de la importancia de preparar al magisterio, de darle educación permanente, de subsanar problemas y deficiencias que puede reconocerse que tenemos los maestros, siempre, porque somos seres humanos y siempre las podemos tener, sin tener que entrar a una lógica de destrucción de nosotros como actores del proceso educativo. Pero eso, insisto, requiere de una combinación de movilización y propuesta educativa todavía más intensa de la que se ha tenido, y en donde tenemos que tener claro que la batalla es por las conciencias de la mayoría de la sociedad para revertirle al gobierno el costo de haber puesto en práctica una confrontación absolutamente irresponsable como la que nos han montado durante los últimos 3 años. Muchas gracias. Le damos la palabra a Manuel Gil Antón. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Sí, lo cambies. ¿Qué tal, doctor? Son ustedes muy amables. Quiero agradecer mucho a la sección 9, a mis compañeros de mesa, y confieso que lo que trataré de hacer es, dado que se han dicho cosas con las que coincido, y creo que los que en esta mesa coincidimos, es tratar de proponer algunas maneras de contribuir a lo que creo que es, a mi juicio, junto con otros procedimientos de oposición, una de las cuestiones centrales que señalaba Imanol, y es ganar a la opinión pública hacia un lado en el cual, al parecer, solo hay de dos. Los buenos quieren la reforma educativa y que se evalúen los profesores y profesoras perezosos y desobligados, ¿no? Y por otro lado, los que se oponen, que defienden prebendas y que quieren seguir cobrando sin trabajar. Si nosotros no logramos construir, yo no digo el medio, pero sí una posición que rompa este maniqueísmo y que incluso gane una propuesta de reforma educativa social, socialmente apoyada, no en la lógica de la simplificación, sino en la lógica más compleja de un proyecto del país. Si no logramos eso, vamos a tener dificultades, porque es muy fácil la descalificación. O sea, usted está defendiendo lo indefendible, ¿no? Y por otro lado, la gente dice, mire, a lo mejor tiene usted razón y la evaluación está bien, pero pues aunque sea mala, que los evalúen. Sea metido en esa simplificación, todos tenemos un problema, ¿no? Y creo que hacer política es hacer valer la ética, la pasión y la inteligencia. Entonces, yo quisiera, después de estos años en que he procurado seguir la reforma y escuchar mucho a los profesores, hacer algunas propuestas en ese sentido. La primera es algo que hace ya 3 años nos tocó vivir, porque justo el día que en el Museo de Antropología se anunciaba la reforma educativa, en la UNAM se presentaba una propuesta de la UNAM para mejorar la educación en México. Y pasó desapercibida porque pues, los
las cámaras y micrófonos, ¿no?, de la gran comunidad a la que hay que unirse con el teacher, digamos, estaban puestos en esta cuestión, ¿no? Yo creo que un asunto que hay que nos puede ayudar es distinguir con claridad nosotros, y así hacerlo saber, la noción de rezago escolar de la noción de rezago educativo, que no es lo mismo. Digamos, lo que el INEGI llama rezago educativo es estrictamente rezago escolar. ¿Por qué? Porque lo que hace es, por ejemplo, preguntar, ¿usted sabe leer o escribir un recado? Si la respuesta es no, nos califica como analfabetos. ¿Hasta qué años terminó? ¿Hasta qué años estudió? Y dependiendo de la edad, pues puede decir si primaria, si secundaria. Y en efecto, como nos decía Pedro al principio, el rezago escolar en el país está en cerca de 32 millones de mayores de 15 y menores de 64 años. Es decir, es bien importante, no quiero minimizar el rezago escolar, es decir, estos mexicanos, el 43% del grupo de edad entre 15 y 64 años, no ha ejercido el derecho constitucional a la educación, ya sea por carencia absoluta, que es el analfabetismo, que tiene rostro de mujer indígena mayor de edad, y que para nuestra vergüenza en la SEP dice, no insistas en eso, Mabel, eso lo va a lograr la naturaleza. O sea, es cuestión de tiempo y morirán, ¿no? Sí, cuando a mí dijeron eso, bueno, ustedes no están pensando en lo que pensé, porque fíjense qué manera tan ruin, ¿no? Sobre todo, ese sector de casi 6 millones tiene rostro de pobreza indígena, de mayor edad, etc. Y se les ha negado en términos absolutos el derecho. Luego, a 10 millones la primaria, cuando eso era lo obligatorio, a 16 millones cuando ya la secundaria era obligatoria, y va a ser muchísimo más fuerte cuando se haga obligatoria la media superior. Aquí, junto con la decisión del rezago escolar y el rezago educativo, quisiera decirles que tendrían que ganar otro punto en la lucha por hegemonía, y es que no se vale seguir pensando en la cuestión de la cobertura escolar desde la óptica de la carencia, que conduce a peor es nada, sino desde la perspectiva del artículo constitucional en el cual se establecen los derechos humanos. Desde la lógica de derechos, el peor es nada no sirve. Es decir, que la escuela pues, tiene sus carencias y tal, pero pues peor es nada, que se parece mucho al seguro popular, pues mira, de nada a eso, pues mejor eso, ¿no? Es visto desde la carencia. Creo que tenemos que reivindicar como ciudadanos la mirada desde el enfoque de derechos. Y el enfoque de derechos es una educación y un acceso al cuidado de la salud de primera calidad. No el peor es nada o el es mejor que nada. Pero bueno, el rezago escolar generalmente que se llama rezago educativo no se hace cargo que aproximadamente cada año de los 6 a los 18 años, por datos oficiales, perdemos a 1 millón de estudiantes que en buena medida van a alimentar al rezago educativo y lo siguen incrementando. Para darnos una idea de eso, digamos, ya a mí me gusta pensar como en analogías o algo así. Pensé que si dividimos ese millón entre salones de 30 muchachos y muchachas cada uno, nos da 33.000 aulas que al inicio de los ciclos escolares están llenas y al terminar están llenas de polvo y vacías. Entonces ahí tenemos una merma muy grande. Pero, y aprovechando y diciendo rápidamente algunos de los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del INE, sobre la prueba Planea, que sustituye enlace,
tenemos una enorme inequidad educativa por el lado del acceso y la retención en la escuela, la permanencia en la escuela. Pero por otro lado tenemos otro problema, y es que contra más se necesita educación, el sistema educativo mexicano ha dispuesto las peores condiciones de infraestructura para ello. Es decir, donde más se necesita es donde tenemos el habituallamiento menor, ¿no? Y esto se nota, digamos, cuando uno ve, y son 3 datos. A juicio del Planea, usando una expresión interesante que es quienes han logrado aprender a seguir aprendiendo, o sea, consolidando capacidades de lectura, escritura, comunicación, etc., ubican en que la mitad al terminar primaria no tiene las destrezas o las capacidades, yo diría las maravillas de poder leer y escribir, comprender con suficiencia, el 60% mal en matemáticas, solo cerca del 3% en el nivel más alto, de matemáticas, el 7%. Y digo, son cifras que a uno le pueden parecer malas, pero si comparamos a las escuelas que están en alta y muy alta marginación, en el peor de los escalones de esa evaluación está el 62%, y en las que tienen baja marginación el 34%. Si comparamos a los muchachos que sus casas tienen recursos que no aseguran el bienestar, son el 68%. Los que están mejor colocados en términos de las cuestiones que tienen que ver con su casa son el 25%. Y mientras que en las escuelas indígenas el 80% al terminar la primaria no ha logrado, según esta evaluación, tener capacidad de lectura, escritura y comprensión, 80%, solo es el 10% en las escuelas privadas. Es decir, tenemos un rezago escolar que genera, junto con los problemas internos del sistema, un rezago educativo, pero además un rezago escolar y educativo que sigue en paralelo y quizá incrementa la desigualdad social. Ese es el problema educativo del país. No está generando la capacidad de aprendizaje que necesitamos, ¿no? Bueno, es la primera idea. Ante ello, ¿no?, uno se debe preguntar, bueno, ¿y esta reforma que propone? Bueno, a mi juicio la reforma no tuvo un diagnóstico, sino que más bien se construyó sobre la reiteración de las calificaciones de PISA en clase. Y, como han señalado mis compañeros, decidió que la única causa, y por lo tanto la única solución, la única causa eran los profesores y las profesoras, y la única solución era evaluarlos. Al haber hecho esta simplificación, se olvidó que el proceso educativo es un proceso complejo, porque lo que necesita es generar ambientes de aprendizaje. Nadie enseña nada. Se puede enseñar, se puede transmitir conocimiento, solo aprende el que aprende, y aprende en la medida en que se genera un ambiente susceptible para hacerlo. Por eso, lejos de pensar en el magisterio como esos señores en los que no se puede, o señoras en los que no se puede confiar, lo que hay que entender es que los y las profesoras son los intelectuales más importantes de un país, porque son los que, a través de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje en condiciones en las que tienen que coordinar muchísimos más elementos que a ellos mismos, pueden producir el aprendizaje y, en consecuencia, la capacidad de preguntar en vez de la capacidad de responder. Tenemos un sistema que premia responder y no premia preguntar. Entonces, al hacer la simplificación
y el magisterio ser el responsable de todos los males, y por eso había que ponerle corbata a los conductores de un camión desecho, ¿no? en un país con una desigualdad brutal. Esa simplificación condujo a, esta es la segunda propuesta, a ver que en el fondo esta administración, este gobierno, cree que el sistema educativo es un conjunto de enseñaderos y confunde enseñaderos con escuelas. Un enseñadero es a juicio digamos, como metáfora, es un establo donde se distribuye saber, y para ello se necesitan enseñadores. La escuela es un proyecto cultural, es un sitio donde se cristaliza un proyecto de país y un diseño del crecimiento integral de la persona en su capacidad de aprender y convivir. Como se ha reducido a la noción de enseñaderos, entonces lo que hay que tener son enseñadores certificados, y los enseñadores certificados son los que obtienen el calificativo de idóneos en la evaluación. Por eso tiene mucha razón Imanol. Esta reforma, que no ha expresado un horizonte educativo, tiene implícito un gigantesco impacto en la educación al disolver la posibilidad de la escuela como espacio colegiado de los profesores para generar los ambientes donde aprender, a una yuxtaposición de idóneos. Así como hoy las universidades son mejores desde el punto de vista de la autoridad, porque hay más doctores, más gente de PhD, más personas que publican, aunque no sea interesante lo que publiquen, etc. O sea, hay más indicadores, parece ser que se replican en las escuelas de la educación básica. Esta idea de distinguir el saber escolar educativo, distinguir enseñadores y enseñaderos de escuelas y docentes, genera una definición muy importante. El profesor, como diría Andoni Garbitz, que recientemente ha muerto, lo echamos de menos, él decía, no es el mejor profesor el que sabe todo, el que domina el contenido de toda su materia, sino aquel que tiene el dominio pedagógico del contenido enseñado. Generar eso, generar personas que tengan la capacidad de obtener el dominio pedagógico del contenido a enseñar, es la función de las normales que ahora la SEP propone que tengan como objetivo central generar profesores idóneos. Es decir, vaciar a las normales de este proyecto complejo de formar profesores y profesoras que tienen que tener esta enorme capacidad muy compleja que Aristóteles llamaba la forma más grande del conocimiento de enseñar. En vez de formar eso, lo que han decidido es formemos profesores idóneos. Uno de los grandes impactos de esta reforma, colegas, creo, puede ser que, así como Enlace se convirtió en el currículum nacional, la evaluación de los idóneos se convierte en el currículum de las normales. Y el habilitarte a pasar el examen sustituye a una de las más grandes empresas culturales que ha tenido el país, que es el normalismo. Bueno, así visto, el trabajo de un profesor o de una profesora no es idónea esa evaluación. La evaluación que se está generando no es idónea. Y he cuantificado un poco lo que Imanol dice de imposible. Fraude, ¿qué es? Fraude. Engaño, mito y fraude. Engaño, mito y fraude. Es imposible porque a cada profesor se le van a pedir 11 rasgos para su evaluación. El informe de su director, 4 evidencias, 4 argumentos sobre cada evidencia explicando en qué él contribuyó a eso. Luego un examen, luego también una planeación didáctica argumentada.
Cada profesor tiene 11, tiene como 11 ítems o dimensiones a evaluar. Los evaluadores han sido capacitados en cursos de 15 días. Imaginen ustedes la subjetividad en el asunto si se tomaran en cuenta. Pero generará, entonces, si son 125.000, 1.375.000 elementos de evaluación que, acumulados como montaña, van a decirse que son la evaluación del magisterio. De nuevo, es una idea de juxtaponer cuestiones que no hacen justicia a la única manera de evaluar a un profesor, que es observando su práctica y siendo valorada por pares que sepan de qué se trata su oficio. Ahora los exámenes están siendo diseñados por personas que nunca han dado clase en una escuela primaria ni en una escuela secundaria. Había un profe de Mexicali que me decía: mire, yo si a terminar la hora de clase nadie se ha sacado un ojo, me doy por bien servido. Porque decía que era muy simpático, profesor, muy bueno. Decía: 43 grados en Mexicali, no tengo aire, el cooler ni siquiera funciona, y si funcionara no serviría, pues aquello es. Ahí es donde hay que ver cómo le hace el profesor y la profesora, no en la escuela donde uno tiene su micrófono y lee el cuento. Entonces, me parece que al no ser idónea la evaluación de los idóneos, porque no está siendo hecha por profesionales, a la petición de pares, la SEP ha dicho nombres, ¿qué está generando? No solo los negocios a los que hacía referencia Pedro, y el TEC de Monterrey tiene un pre-verificentro de los coches para asegurar que si no es idóneo le regresamos su dinero, ¿no? Entonces es una oferta de capacitación, ¿no? Pero en un taller que hacían profesores que están amedrentados y tratan de sobrevivir, me acuerdo de proyectaron del simulador del servicio social docente un reactivo y preguntaron pues, cuál es la correcta. Entonces una maestra dijo tal y argumentó por qué, y el coordinador que ayudaba dijo: maestra, le insisto, no responda como usted piensa, responda como piensa usted que piensa que tiene que responder el INE. O sea, ese es el trabajo que tiene que hacer el profesor y la profesora. O sea, a ver, ¿qué está esperando la Junta del INE que yo responda aquí? ¿No? Eso está siendo bastante perjudicial, y creo que en efecto no está con esto recuperándose la rectoría de educación, sino la rectoría de control corporativo con el sindicato. Porque si no, no entendería uno que el gran y sistemático compañero de todos los secretarios, de hecho Felipe del Mundo, en esta reforma ha sido Guardias. Uno no lo entendería. Están modificando la ciudadanía laboral obtenida con la definitividad en contratos cuadrianuales de tiempo determinado. Y ante eso, el sindicato lo que está ofreciendo son cursos para pasar cada 4 años en el examen. Yo quisiera terminar diciéndoles que en una de esas el problema no son los profesores, sino que los resultados de la educación en México muestran claramente que el principal desafío de la política educativa es la reducción de las desigualdades en las oportunidades de aprendizaje. Esto no lo digo yo. Esta es la conclusión del INE sobre planeamiento. Y es el mismo que dice esto, que dice que el impacto de la desigualdad es muchísimo mayor que el impacto que se le ha atribuido al profesor y a la profesora por desobligado, como han dicho mejores. Esto que dice lo contradice por el impulso a una evaluación que falta el respeto al magisterio y además que lo profesionaliza desde arriba. Entonces, hacia el horizonte diría yo, ¿por qué no pensar en evaluación? Claro, sí, pero no así.
Reforma educativa sí, pero no esta. Profesionalización del magisterio sí, pero no sin nosotros. Y empezar a construir una agenda, ¿no? Un proyecto educativo que se exprese y sea hermano de un proyecto social que privilegie la equidad, para que ya cese en el país de tener vigencia la frase de que más vale tener conocidos que conocimientos. Gracias. Le damos las gracias al doctor Manuel G. Antón, y desde luego pues sigue la polémica porque el maniqueísmo no es entre buenos y malos, sino que a veces las visiones o los proyectos son diametralmente opuestos y irreconciliables. El que ve la educación como un derecho y el que ve la educación como mercancía. Y entonces está ahí, ¿cómo puede decirse que la política es la conciliación de los intereses cuando son intereses totalmente diferentes? Bueno, y esto viene a cuento precisamente porque le toca el último turno al rector de la UACM, Hugo Oites, y que hoy en día, en estos momentos, está siendo agredida, pero de una manera brutal, porque quiere desaparecer esa visión de universidad. Y entonces allí no hay medias tintas. Y habla por eso el rector a veces de lucha de clases. Le damos la palabra al doctor Hugo Oites. Muchas gracias, les agradezco un aplauso. Y también que haya absoluto silencio respecto a cualquier otro comentario que tenga que ver con buenos días. Bueno, en primer lugar, muy problemático hablar al final, después de las intervenciones de mis tres colegas aquí. Pedro, que nos muestra la profundidad del ataque y el fracaso de la iniciativa, ¿no? de reforma educativa. Ordovica, que nos muestra con toda claridad que de fondo es una cuestión profundamente política en la que estamos ahorita inmersos en esta cuestión se trata de eliminar al último reducto que queda de lo que era aquel México que crecía a partir de sus hombres y sus mujeres en las normales, en el campo, en la ciudad, los trabajadores, toda aquella idea de país que la idea parece quererse borrar, pero la realidad es que siguen ahí todos y cada uno de estos actores, así sean fragmentados, individualizados. Y Manuel, pues que nos lleva a las profundidades del proceso educativo de manera brillante. Entonces, yo lo que quisiera, con lo que quisiera concluir esta velada, que me parece muy interesante, muy aleccionadora, estimulante, es con una reflexión respecto de lo que está pasando en este momento a partir de la generación de la resistencia de los maestros. Un poco, no tanto ver la reforma, sino ver, como decía Sartre, qué es lo que están haciendo los maestros con lo que les ha hecho la reforma. Y me parece que una frase que resumiría lo que está pasando, lo que ha provocado la reforma de los maestros, la reacción, la respuesta de los maestros, es que me parece que podemos hablar de que el sexenio ya terminó, que en realidad no estamos a la mitad de un sexenio, sino que estamos en el final de un sexenio. Y lo digo porque cuando aparecen candidatos a presidente por todos lados, cuando estamos en una crisis económica, cuando hay una deslegitimación tremenda, hasta incluso entre los empresarios respecto del actual régimen, cuando no se ven perspectivas, esperanzas, no hay un proyecto ya claramente viable de país, entonces dice uno, bueno, esto que ofrecía un inicio de sexenio con las grandes reformas está desmoronándose. Y en ese sentido, se puede decir que estamos realmente al final. En el caso de la reforma educativa es incluso más claro el panorama que apuntaría a esa hipótesis. Y sería en el sentido de que ¿qué otra gran iniciativa puede ya generar
desde el sector educativo el presente régimen. Si ya hizo esa gran reforma del 2012, que fue una reforma constitucional incluso, que era una reforma que se proponía como el eje central de la transformación de México, convertir a todo el mundo en capital humano. Y esa reforma está hoy empantanada terriblemente en una situación que se puede resumir de la siguiente manera: reforma educativa es igual a evaluación, lo cual ya devalúa totalmente la idea misma de una reforma. Se hace una reforma y luego se hace una evaluación para ver qué tanto esa reforma funcionó, ¿no? Y hoy tenemos entonces, reforma educativa significa evaluar a los maestros. ¿Cómo? Decía aquí Manuel, pues a trompicones, como estos Keystone Caps que les llamaban allá, aquellas caricaturas de los años 20, donde era un montón de policías que no acertaban nunca a subirse a la patrulla, se caían a dar la vuelta el auto, se quedaban encerrados en un garage, etc. Esta forma de simplificar la reforma en obligar a los maestros a evaluarse atenta contra la propia idea de la reforma, por supuesto. Peor aún cuando evaluación habría que equipararla a conflicto. Entonces tenemos una situación donde la reforma es igual a evaluación y la evaluación es igual a un conflicto que dura ya 3 años, que es muy largo. Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo, es un caso, me parece muy clásico, de esos momentos en que hay un adversario muy grande. El Estado mexicano es un Estado muy poderoso, que se enfrenta a un adversario pequeño. Es cierto, tiene capacidad de movilizarse en 26 estados, en muchas más secciones del país, pero sigue siendo un adversario pequeño. Cuando, dice la teoría del conflicto, cuando después de cierto tiempo el adversario que es todopoderoso no puede acabar con ese enemigo que es pequeño relativamente, que es mucho más débil, el que está ganando no es aquel que es el gran adversario, sino el pequeño, porque está demostrando que este poderoso Estado no es capaz de terminar con este movimiento. Al contrario, está como en el código genético de la propia reforma, el impulsar el conflicto lo más posible. Tenían una opción, que era la de decir, bueno, vamos a evaluar a estos, ¿cuántos decíamos? 2,5 millones o 2 millones de maestros de un solo golpe. Decían no, porque eso va a incendiar, que estaba claro el movimiento, eso va a incendiar al país. Entonces vamos a irlo dosificando, que decía Manuel, 150,000, que deberían ser 500,000, y luego otros 150,000. ¿Y qué hacen con eso? Perpetuar el movimiento. Simple y sencillo. Entonces, por eso digo yo que se trata de un movimiento que se genera desde la esencia misma del planteamiento de la reforma. Y tenemos una situación de conflicto. Ahora, ahí es donde entra una reflexión que tiene que ver con la manera como ocurren los conflictos. Si uno lee, por ejemplo, la prensa en la época de Porfirio Díaz, e incluso en la época de Madero, se hablaba de Zapata como el Atila del Sur, y era repudiado por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de eso, hoy tenemos, o tuvimos más bien, una reforma agraria durante décadas. Fue un triunfo muy importante. El movimiento de los campesinos pobres de Vietnam contra Estados Unidos tuvieron que resistir bajo condiciones terribles, pero el hecho de que jamás pudo Estados Unidos doblegarlos a pesar de todo su poder, obligó finalmente a ese poderosísimo país a retirarse y ser derrotado, aunque no hubiera nadie en Estados Unidos
que dijera: estoy de acuerdo totalmente con las tesis comunistas de Ho Chi Minh, o muy pocos, porque en realidad, y vemos también la Revolución Mexicana y vemos otros conflictos, en realidad lo que ocurre con los conflictos es que llega un momento en que empieza a resultarle terriblemente costoso para el adversario grande el mantener ese poder. Y entonces tiene que optar entre salirse del conflicto y sufrir una derrota terrible, o prolongar el conflicto año tras año, como se está planteando en este momento, y llevar a una situación insostenible dentro de la misma opinión pública, que seguirá sin creer en los maestros, evidentemente, que pensará que todas estas escuelas alternativas, el sistema de la escuelita zapatista en Chiapas, lo que hacen los maestros en Oaxaca con el petero, lo que hacen las escuelas integrales en Michoacán, las escuelas altamianistas en Guerrero, todo eso pues no sirve en realidad, son cosas que no sirven. Pero lo que hará que finalmente esta opinión pública sea poderosa y que lleve a cesar el conflicto es que el conflicto permanece y es muy claro que el Estado es incapaz de resolver. Pierde terriblemente legitimidad entonces el gobierno, una administración, porque no está respondiendo a la demanda fundamental que hace una población: vivir en paz, resolver los problemas, la habilidad para tener la capacidad de poder llevar a los contrarios, llegar a acuerdos que sean productivos, encontrar la dinámica del conflicto que permita transformarlo en algo positivo. Esa es la tarea de una buena administración, y una administración que sabe de política. Como esta administración no sabe de política, entonces pues sí, estamos en esta degradación que significa meter a 4 maestros a una cárcel de alta seguridad, a poner a este señor Valleres como decorado con la medalla Belisario Domínguez, a pesar de que hay cientos de periodistas muertos que merecerían esa medalla porque hicieron exactamente lo que hizo Belisario Domínguez, hablar de carniceros y todo lo demás, y fueron muertos por eso. La degradación de la propia reforma y de la política, que va encerrada en el hecho de que, esto que decía Manuel, que se confiesa desde el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Manuel no lo leyó, yo lo quiero leer, exactamente, dice pasarán décadas para revertir esta situación de desastre en la educación. Eso de desastre en la educación no lo dicen ellos, y dice: sería un ejercicio de adivinación decir un número, es decir, el número de décadas que van a transcurrir para que se mejore la educación. Esperemos que sean pocas las décadas. Imagínense ustedes una reforma educativa, una evaluación para mejorar la educación que nos dice: pues sus nietos lo van a ver. Esperemos que sean muy chiquitos los nietos todavía. Y luego dice lo peor de todo, que mencionaba Manuel: consistentemente, dicen los señores del INE, encontramos que los que viven en situaciones de menor desventaja son quienes obtienen mayores niveles de logro. En el fondo se está diciendo que el problema educativo es un problema de pobreza, no de los maestros. Y claro, por más que se rodeen pues estos señores poderosos de los grandes palacios de hierro, de lo que sea, lo que sí va a pasar, lo que está pasando en el fondo, es que es más fácil creer que la culpa es del maestro a creer y estar convencidos de que la culpa es de que su opulencia es lo que ha generado esa pobreza y por lo tanto este desastre. En resumen, yo diría: estamos en una situación de un conflicto que, por lo que los maestros no están ganando popularidad, pero el gobierno está perdiéndola a pasos acelerados. Y eso es lo que importa, porque se está debilitando terriblemente. Una
agencia de noticias CNN decía hace poco que del 2014 al 2015 la popularidad de la reforma educativa había pasado del 55% de la población al 45%. No es poco, de un año a otro, un 10%. En ese sentido, sí tenemos que ser propositivos, sí tenemos que tener claramente un discurso fincado en datos y en estas frases que ellos mismos dicen para desacreditar esta reforma desde su fundamento. Pero también, sobre todo, es importante fortalecer la resistencia. Eso es lo que finalmente va a lograr que esta reforma y toda la carga de transformación política que trae consigo no se materialice en la forma que se veía a finales del 2012, donde se pensaba que iniciamos con una gran reforma y cada año lo que estaremos será celebrando los logros que se han alcanzado en cada uno de estos años del sexenio, de tal manera que el sexto será la culminación. Hoy estamos terriblemente lejos de ese escenario. La reforma en su raíz política está fracasando de fondo. Gracias.